de la resistencia de los valores reales más el cuadrado de los valores imaginarios, que en este caso es la reactancia inductiva. Y el ángulo de fase es la tangente inversa de la reactancia inductiva, que es omega L, sobre el valor resistivo. ¿Sale? Ahí hasta ahí, ¿alguna pregunta? Entonces, el ángulo de desfase ya se tomaría así, ¿verdad? No son los 90 que eran antes. No. Sí, el ángulo de fase sigue estando. Ahorita solamente, para el caso de la impedancia total, no se considera ese ángulo de fase. ¿Sí? Si nosotros queremos encontrar la corriente o el voltaje en alguno de los componentes, ahí es donde ya consideramos el ángulo de fase. Pero para la impedancia total, ahorita no consideramos el ángulo de fase. ¿Sale? Ok. Entonces, viene un ejemplo aquí, por ejemplo, el ejercicio 14.1, se centra en la figura 14.1 precisamente. Le asignan valores a R de 300 ohms y tenemos una L, una inductancia de 0.2 henrios. Ajá. Entonces, y tiene una fuente de voltaje que alimenta ese circuito en serie de 17 seno de 2000 volts. Y nos pide encontrar la impedancia total en su forma polar y su forma rectangular. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Pues se encuentra la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a omega L, que omega viene siendo, acuérdense, el valor que multiplica al término T, que es el tiempo. Este es omega, que sería 2000, por el valor de la inductancia, que en este caso es 0.2 henrios, y esto pues nos da una reactancia inductiva de 400 ohms. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y obviamente aquí ya se puede expresar con el ángulo de 90 grados, ¿no? Para este caso de la reactancia inductiva. Ajá. Bien. Entonces, tienen ustedes la reactancia inductiva que, bueno, aquí lo expresan como un número complejo ya, o sea, no hay nada en la parte de los reales, pero sí esos 400 quedan en la parte de los imaginarios, que son los 400 ohms, y la resistencia se expresa como 300 más en la parte real, más 0 en la parte imaginaria. O sea, es una manera de expresarlo, ¿no? Como un número complejo, tanto la reactancia inductiva como la resistencia real. Y la impedancia total, pues es la sumatoria de estos dos, que finalmente nos va a quedar como 300 más J400 ohms. Este es el número complejo que me representa la impedancia total. ¿Sale? Entonces aquí lo único que hacen es obtener la magnitud, la parte de los reales al cuadrado, que es la resistencia, la parte de los imaginarios, que es la reactancia inductiva, al cuadrado, y esto nos da un valor de impedancia total de 500 ohms, la magnitud. Y el ángulo de fase es la tangente inversa de la reactancia inductiva, que sería 400, sobre la resistencia, que son 300, y nos da un ángulo de 53.13 grados. Entonces se expresa la impedancia total como 500 con un ángulo de 53.13 grados. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Profe, entonces la reactancia inductiva no tiene número real, solo es imaginario. Solo es imaginario, exactamente. La reactancia inductiva y la reactancia capacitiva siempre van a ir en los imaginarios, pero nada más ahí hay que tener cuidado. Bueno, ahorita que veamos la reactancia capacitiva, toma un valor negativo, mientras que la reactancia inductiva toma un valor positivo. Por eso es que aquí hay una suma. En la reactancia capacitiva ahorita van a ver que hay una resta. ¿Sale? Precisamente por ese desfasamiento que hay de menos 90. También tiene que mucho que ver eso, ¿no? Entonces, para un circuito RL, ¿qué pasaría si me voy acá al diagrama qué pasaría si aquí hubiera una R1 y hubiera una R2 y una inductancia? Bueno, pues ustedes lo que tienen que hacer es sacar la resistencia equivalente de estas dos resistencias reales y posteriormente hacen el RL, ¿no? Y lo expresan estas dos resistencias. Supongamos que aquí hay otra resistencia de este mismo tipo, de una resistencia real, pues suman estas dos resistencias en la parte de los reales. Y en la parte de los imaginarios solamente se queda la reactancia inductiva. ¿Vale? O imagínense que aquí hubiera sido una malla en paralelo.
o sea, dos resistencias, R1 y R2 que estuvieran en paralelo, y luego ya en serie con esta inductancia, pues primero tienen que resolver este arreglo en paralelo para sacar esa resistencia equivalente de ese arreglo, y posteriormente esa resistencia equivalente les queda en serie con L, y ya tienen su RL, y ahora sí ya pueden continuar como lo que estábamos viendo ahorita, ¿sí? Entonces, lo primero que tienen que hacer es simplificar el circuito, llevarlo a una simplificación RL como lo muestra el diagrama. ¿Sale? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, profe. ¿No? Ok, bueno. Pues entonces, resuelvan el siguiente. Dice, ¿cuál es el valor de la resistencia en el ejemplo 14.1? Ajá. Este es el 14.1. ¿Cuál es el valor de la resistencia? 14.1. Que debería hacer que el ángulo total de la impedancia sea igual a 30 grados centígrados. ¿Vale? El resultado son 692.8 ohms. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, pues adelante, traten de hacerlo y ahorita el que lo termine me dice y lo proyectamos. Listo, profe. Bien, ¿puede compartirlo, por favor? Sí, mando la foto al grupo. Mándala, por favor. Ok. Ok, ¿ya vieron todos el desarrollo del ejercicio? Ya, maestro. Ya, profe.
Ok. ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. Bueno, continuamos. Entonces ya está resuelto este ejercicio, ¿no? Profe, yo tengo una duda. Sí, En caso de que tuviéramos dos inductores, ¿también se suman? O sea, las partes sí. imaginarias. Sí, aquí es como las resistencias, ¿no? El inductor se comporta como, bueno, la resolución de circuitos con inductores se resuelve como resistencias. Acuérdense que de los capacitores es todo lo contrario. Cuando son capacitores en serie, se resuelven como si fueran resistencias en paralelo. Ajá. Y cuando están en paralelo, se resuelven como si fueran en serie. Nada más que ahí hay que tener cuidado, ¿no? Cuando están en serie o en paralelo, si es inductor o es un capacitor. Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, nos quedamos aquí en esta parte que, pues, nosotros queríamos determinar, bueno, cuál es el valor de la resistencia y que nuestra impedancia total tuviera un ángulo de fase de 30 grados. Entonces, pues se partió de esta expresión, ¿no? De θ es igual a tangente inversa de la reactancia inductiva sobre la resistencia, ¿no? Y quedaría toda esta expresión en términos de R y ya se hacen los despejes, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Entonces, déjenme ver, aquí está, es el 14.2. Ok. Bien, aquí hay otro ejercicio. Dice, en el circuito en serie de RL de la figura 14.4, encuentre la corriente total del circuito, encuentre el voltaje. ¿Perdón? Es que al parecer dejó de compartir pantalla, entonces ya no nos sale su pantalla. Ay, perdón. Va, ahí va. Bien. Sí, lo que les decía, el ejercicio anterior de los 30 grados, pues se partió de esta expresión, ¿no? De θ es igual a tangente inversa de la reactancia inductiva sobre la resistencia y queda en términos de R, porque nosotros queremos un ángulo de 30 grados, conocemos la reactancia inductiva y despejamos R, ¿no? Así es como se resolvió este ejercicio. El segundo ejercicio dice de la figura 14.4, que es esta. Aquí ya tienen una fuente de voltaje de 30 con un ángulo de 0 grados, una resistencia de 200 ohms y tienen una reactancia inductiva de 100 ohms. Entonces, les están pidiendo encontrar la corriente en el circuito, el voltaje a través de la resistencia, el voltaje que está en el inductor, y verificar por las leyes de Kirchhoff de los voltajes que se está cumpliendo esto, ¿no? ¿Vale? Y bueno, lo demás es hacer el diagrama en su forma de fasor y verificar, ¿no? Toda esa parte. Entonces, aquí lo que se hace, la impedancia total es igual a R, que es la resistencia real, más JXL, que es la reactancia inductiva. Entonces, 200 ohms más J100, ¿no? Ohms, que es el valor que me está dando ya el ejercicio, el problema, ¿vale? Y entonces ya tengo mi número complejo que me representa la impedancia total. Sacamos la magnitud, que es 200 al cuadrado, más 100 al cuadrado, y el ángulo de fase, que es la tangente inversa de la reactancia inductiva sobre la resistencia. Y esto nos da una impedancia total de 223.61 con un ángulo de 26.56 grados ohms. Entonces, esta es la resistencia, vamos a poner así, la resistencia total del circuito. Entonces, para encontrar la corriente total, que es lo que me están pidiendo, acuérdense que la ley de Ohm dice que la corriente es igual a voltaje entre la resistencia. Entonces, aquí tenemos el voltaje, pero ahora la resistencia, pues es la impedancia total. Entonces, aquí ya tenemos 30 con el ángulo de 0 grados sobre la impedancia total, que son este valor, 223.61, con un ángulo de 26.56 grados.
30 entre 223.61, pues me va a dar 0.134, y el ángulo D menos 26.56, porque ese está en el denominador, pasa en el numerador, pasa con signo contrario, por eso es que 0 menos 26.56, pues me queda este dato, ¿no? ¿Sale? Así es como encuentran la corriente. Ajá, la corriente total. Como es un circuito en serie, acuérdense que la corriente en un circuito en serie es la misma, por lo tanto van a multiplicar la corriente, este valor de corriente, la amplitud con su ángulo de fase, la multiplican por la resistencia, aquí está. El voltaje en la resistencia es el valor de la corriente, aquí incluyen ahora sí todo el ángulo, y la amplitud, que es 0.134 con el ángulo de menos 26.56 grados, por 200 con el ángulo de fase, que es 0 grados, porque es una resistencia, es un valor real, no hay desfasamiento. Por lo tanto, pues me queda 26.8 con un ángulo de menos 26.56 grados volts. Para el caso del inductor es diferente. Se pone el mismo valor de la corriente porque es un circuito en serie, es la misma, y se pone el valor de la reactancia inductiva, pero con el ángulo de fase del inductor, que son 90 grados. Aquí es donde ya se toma en cuenta el ángulo del desfasamiento para el inductor, que son 90 grados. Y esto es igual a 13.4 menos 26.56 más 90, les va a dar 63.44. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, ¿verdad? Relativamente está bien claro, ¿no? Y luego, el ejercicio pide que se compruebe por la ley de los voltajes, ¿no? A través de la ley de Kirchhoff, que dice que el voltaje total es igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Entonces, pues tienen que el voltaje total es 30 con un ángulo de 0 grados y se expresa de esta manera en número complejo. El voltaje en la resistencia, pues habíamos obtenido esta parte, 26.8 con un ángulo de menos 26.56 grados volts, y esto es igual, esto es el mismo procedimiento que habíamos hecho anteriormente, no sé si se acuerden, que obteníamos lo que es la amplitud, coseno del ángulo, más J, la amplitud, seno del ángulo, y llegábamos a este número complejo, ¿vale? Y el voltaje en el inductor es lo mismo, 13.4 que multiplica a coseno del ángulo, que es 63.44, más J 13.4, seno del ángulo, que es 63.44, y llegan a este número complejo. Entonces, esto quiere decir que la suma de este más este número complejo les debe de dar el voltaje total. Entonces, esto es lo que hacen aquí. Entonces, BR más BL es igual a 29.96 más J0, que es igual a esta parte, ¿no? ¿Sale? O sea, ya se redondea, que es igual a 30 con 0 en la parte imaginaria. ¿Sale? No sé si ahí tienen alguna duda, jóvenes, en esa parte de la comprobación. No, ninguna, ¿verdad? No, por favor. Ok, y bueno, finalmente, pues ya lo que pueden hacer aquí ya es su diagrama de real imaginario que tienen que hacer. Entonces trazan ahí el plano real imaginario, trazan los vectores y se fijan más o menos qué parte tienen en los reales de cada vector, qué parte tienen los imaginarios, hacen su escala en el trazado y sacan ahí la resultante, que les debe dar prácticamente el ángulo que les está marcando, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues básicamente ese es los circuitos RL, creo que no hay mayor complejidad. Entonces, van a hacer el siguiente ejercicio. Dice aquí, escriben su expresión senoidal, las siguientes, que es B de T, I de T, BR de T y BL de T. En el ejemplo 14.2, asumiendo que la frecuencia del voltaje es de 1 kilohertz. Déjenme ver. Ok. Bueno, este es el diagramita ya de la representación de lo que se obtuvo acá arriba, ¿no?
para que lo verifiquen. Eso es lo que les decía, ¿no? El ángulo de 63.44, ¿dónde queda el vector? ¿Dónde queda el valor de la corriente total con el ángulo también? Y esta sería la sumatoria para el voltaje total. De hecho, aquí está, ¿no? ¿Vale? Entonces, de este caso, déjenme ver. Bueno, sería yo creo que reescribir todo esto, reescribir estas funciones, nada más considerando de que la frecuencia es de 1 kHz. Acuérdense que omega es igual a 2pi por f, ¿sale? Entonces, si ahí ya les están dando la frecuencia que es de 1000 Hz, entonces es 2pi por 1000. Ajá. ¿Cuánto les quedaría 2pi por 1000? Pues, o lo pueden dejar así expresado, y todo eso multiplica, en este caso, al tiempo, y sería seno de 2pi por 1000 por t más el ángulo de fase, ¿no? Así quedaría prácticamente expresada la función, que eso es lo que está indicando aquí en este ejercicio, ¿no? En el 14.2. Simplemente reescribir estas funciones considerando de que ahora la frecuencia es de 1 kHz. Entonces ya no sería omega este término, ¿sale? Entonces omega es 2pi por f, entonces ya nada más reemplazan la f y lo que les dé es lo que se tiene que reemplazar antes del término t. O sea, es algo, digo, es un ejercicio muy simple, ¿no? Bien, entonces, déjenme ver, creo que acá había otro ejercicio. Bueno, no, hasta ahí termina, ¿no? Este ejercicio, el RL, ¿no? Ok, pasamos al ejercicio, al tema de los RC. Bien, los RC son muy similares a los RL, lo único que cambia, bueno, que pues cambia el componente, ahora es un capacitor, y entonces ahora tienen que encontrar lo que es la reactancia capacitiva, que es 1 sobre omega c con el ángulo de menos 90 grados, ¿no? Y les queda de esta manera la impedancia total, que es R de los reales, de las resistencias reales, menos, ahora sí ya cambia este término, ahora es menos, J sobre omega c, o sea, o XC, ¿sale? Y quedaría de esta manera expresado, ¿sale? La impedancia total es igual al cuadrado de los valores reales, de las resistencias reales, más la reactancia capacitiva al cuadrado. Ajá. Y el ángulo de fase queda tangente inversa fíjense bien, aquí ya se incluye en el término negativo, que es menos XC sobre R. Entonces, ahí para que tengan cuidado con ese signo, porque siempre ahí es donde se confunden a la hora de resolver los ejercicios. ¿Vale? Y bueno, viene un ejercicio aquí abajo, la figura 14.8, está una fuente de 18 seno de 240T más 45 grados, con una resistencia de 3.300 ohms y un capacitor de 2.2 microfaradios. Entonces, lo primero que hacen es encontrar la reactancia capacitiva, es 1 sobre omega c, o sea, es 1 sobre, ¿quién es omega? Omega, pues es 240, que es el término que multiplica T, aquí está omega, 240, por eso es que ponen aquí 240, que multiplica al valor del capacitor, que es C, 2.2 por 10 a la menos 6, que es ¿sale? Y esto pues ya nos da 1894 ohms. Y la reactancia capacitiva queda expresada como 1894 con un ángulo de menos 90 grados. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No, ¿verdad? Y ya la impedancia total es la sumatoria de los valores reales con el valor de la reactancia capacitiva, y esto me queda como 3.300 menos la reactancia capacitiva, que son 1894. ¿Vale? Y a la magnitud, pues el cuadrado de los reales más el cuadrado de los imaginarios, con la tangente inversa de la menos reactancia capacitiva sobre la resistencia, y llegamos al valor de la impedancia total con el ángulo de fase. Ok, se va a terminar la sesión, jóvenes. Reiniciamos nuevamente.
File SSH. Muy bien, jóvenes. Entonces, habíamos quedado aquí, ya habíamos obtenido la impedancia total y aquí, por ejemplo, ya encuentran la corriente total, ¿no? O sea, la corriente total es igual al voltaje total entre la resistencia total, que en este caso viene siendo la impedancia total, y el voltaje total, pues es este que marca aquí, ¿no? La amplitud de 18 con un ángulo de 45 grados, que es lo que están marcando aquí, ¿no? 18 con el ángulo de 45 grados sobre el valor de la impedancia total. Acuérdense que el signo no se les pase, que es lo que aquí quedó la impedancia total. Y finalmente obtienen como 4.73 por 10 a la menos 3 con el ángulo de 74.85. Este pasa con el signo positivo, se suma ya 45 con 29.85. Y esta sería la corriente total. Ajá. Para encontrar el voltaje en cada uno de los componentes, pues como es un circuito en serie, la corriente es la misma y simplemente multiplican este valor de corriente, que es 4.73 por 10 a la menos 3 con este ángulo, lo multiplican con el valor de la resistencia y este es el voltaje que hay en la resistencia. En el capacitor es lo mismo, multiplican el mismo valor de corriente, porque es un circuito en serie, por el valor de la reactancia capacitiva, que sería 1894 con el ángulo de menos 90 grados, ¿sale? Igual a 8.96 con un ángulo de menos 15.15 grados. Ajá. Y ya para verificar por Kirchhoff de que la sumatoria entre ambos voltajes debe dar el voltaje total, pues hacen nuevamente la descomposición, ¿no? 15.6 coseno del ángulo más J 15.6 seno del ángulo y llegan a este número complejo. Este me representa el vector de voltaje en la resistencia. Hacen lo mismo para el capacitor y este me representa el vector de voltaje para el capacitor. Y la sumatoria de estos dos, pues prácticamente me va a dar el voltaje total, ¿no? Debería ser que hicieron la descomposición de 18 coseno del ángulo más J18 seno del ángulo y llegan a este número complejo. Entonces, si ustedes observan, pues es prácticamente el mismo, ¿no? Es una comprobación que hacen. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre eso? Ok. Bueno, pues estamos a punto de terminar ya la sesión. Entonces, fíjense bien, resuelvan este ejercicio. Dice, encuentren su forma polar, la corriente, el voltaje en la resistencia, el voltaje en el capacitor del ejemplo 14.3, cuando la frecuencia de a ver, cuando la frecuencia, ¿qué es? A ver, déjenme ver. Aquí tiene una frecuencia de 240. Entonces van a tener, déjenme ver. Ok, entonces aquí van a tener 120, sí, 120, ¿no? Consideren 120 aquí. ¿Sale? Sí, ¿sí entendieron este ejercicio cómo se va a hacer? Ok, resuelven es este mismo, toman los mismos valores de componentes,
3.3 kiloohms y 2.2 microfaradios, la misma amplitud del voltaje, el mismo ángulo de fase, pero la frecuencia, en este caso sería la mitad, que serían 120 T. Ok. Ajá. Y bueno, aquí está la corriente total que deben de obtener, el voltaje en la resistencia y el voltaje en el capacitor. Prácticamente van a ser el mismo procedimiento, todo esto que se desarrolló aquí con estos valores, pero lo único que van a cambiar es la frecuencia y tienen que ver todo el desarrollo, ¿no? ¿Sale? Ok, entonces, pues dejamos aquí por el día de hoy, resuelven este ejercicio y el lunes nos vemos. Ok, perfecto. Dale. Profe, buen fin. Pues entonces, igualmente, y el lunes los veo. Dale, profe, gracias. Profe, buen fin. Hasta luego, cuídense.